la auditoría forense y los campos de aplicación en la misma. Fíjense, la auditoría forense y yo nos encontramos hace aproximadamente entre 18 a 20 años. Me toca ese encargo. La auditoría forense impactó mi vida de manera positiva y sorpresiva también, porque descubrí que por mi ejercicio profesional y por un trabajo que hice, se pudo hacer justicia en un caso y condenar a una persona a 10 años. También la auditoría forense me permitió ir tomando notoriedad profesional en mi área de acción. Incluso posteriormente empezaron a llegar más casos y me ayudaron bastante. Esto sin perjuicio del tema económico, porque esta es un área bastante rentable y acorde a cómo usted se maneje su nivel de calidad, de ética y responsabilidad, usted tiene toda la posibilidad de ser bien remunerado. Con esto le digo que el tema que vamos a hablar en esta noche guarda una importancia trascendental. Digo yo que para mí es la parte premium prime de lo que es el ejercicio contable. Y es como cuando la sociedad en su parte más de necesidad extrema te exige a ti como profesional que colabore con ella a los fines de hacer justicia, esclarecer cosas y proteger, vamos a decir, el sistema, porque esta técnica provoca de manera disuasiva que la gente se atenga de hacer muchas cosas y también provoca que nuestro nombre, nuestra firma profesional adquiera cierta notoriedad. Esa es mi relación con la auditoría forense. Me gustaría de manera rápida preguntarle al auditorio los que tengan preguntas positivas, las 3 preguntas que voy a hacer, que hagan una reacción levantando la manita, salvando lo que comúnmente se utiliza como like. Me gustaría saber del auditorio cuánto tienen experiencia previa en lo que es la auditoría forense. Los que tengan experiencia se van al área de reacción de la plataforma y colocan el dedito hacia arriba en señal de marca. Vamos a ver. Uno solo. Ay, padre. Nada, pero los que no tienen experiencia van a empezar a navegar en un mundo. Parece que estamos un poco tímidos, Nemesio. Bueno, también. Bueno, José Nicolás. El maestro José Nicolás, Sí. Nemesio, bienvenido, Nicolás. Un placer tenerte, hermano, con nosotros en esta noche. Bueno, entonces la siguiente pregunta es la mediana. ¿Cuánto han tenido una relación indirecta con la auditoría forense? ¿Han escuchado de algún caso, directa o indirectamente? Bueno, hay un empate técnico. Entonces, yo creo que ya bueno, aquí siguen subiendo las reacciones. Bueno, ok. Pero mira, la técnica no es tan conocida. Excelente. Bueno, vamos a obviar la tercera pregunta porque ya por las primeras 2 tenemos una idea de lo que se viene. Iván, por favor, dale a la presentación. En lo que Iván coloca la diapositiva, la presentación, vamos a irle comentando los objetivos que nosotros pretendemos
transcurrido los 45 o 50 minutos de la webinar. A la segunda, por favor. Sí, nosotros nos proponemos esta noche dar a conocer aspectos relevantes de lo que es la auditoría forense, que ya por la consulta que hicimos vimos que hay bastante necesidad de ello. Dar a conocer también los campos en los que la misma se aplica, enumerar diferentes nichos de mercado y oportunidades de negocio que tienen los profesionales que se dedican al área, suplir algunas herramientas que contribuyan al buen cierre de un negocio en lo relativo a un encargo de auditoría forense. Logrado esos objetivos, ustedes deben de quedar interesados, inducidos a entrar a lo que es esta área, como le dije ahorita, un área muy importante, lo que es la contaduría y el derecho también. Importante y, como no, bastante rentable. Adelante, Iván. Y esta webinar la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a usar los métodos argumentativos, expositivo e ilustrativo. También vamos a usar un lenguaje sencillo a fin de no tendenciar el lenguaje técnico a un área del saber en específico. Un ambiente colaborativo y participativo, como decía el maestro Iván, usted vaya anotando sus inquietudes para al final, con la ayuda de Dios, poder responderlas. Vamos a usar un método ilustrativo a fin de crear una imagen concreta de lo que estamos diciendo. Y vamos a hacer este trabajo, si Dios lo permite, en un tiempo de duración de 45 minutos, sin tomar en cuenta, claro, el interés que ustedes muestren sobre el tema conforme a sus interacciones y participaciones. Adelante, Iván. Bueno, vamos a hablar brevemente de lo que es el concepto de auditoría forense. Miren, lo que nunca han escuchado sobre auditoría forense. La auditoría forense es mejor le doy ahorita y vámonos con el tema de la AIC. La AIC, la Asociación Interamericana de Contabilidad, define la auditoría forense como una auditoría especial para realizar investigaciones legales para facilitar la administración de justicia. Esa definición usted la consigue entrando a la página de la AIC en un artículo que subió un colega auditor forense, amigo nuestro. Adelante, Iván. Pero fíjense que ¿qué sucede con la auditoría forense? En la forma en que se define, corta y demás, usted como que no puede asociar realmente el concepto de lo que la misma busca. Y dentro de nuestro ámbito profesional, hoy día hay mucha confusión entre lo que es la auditoría forense, el auditor forense y el perito. Y déjenme explicarle de una forma breve qué es cada cosa. Un auditor forense es un profesional con cualidades, capacidades y habilidades para ejercer la de auditor forense. Podríamos decir un profesional graduado con todas sus credenciales profesionales y que tomó formación en esta área. Un perito es el mismo profesional con esa calidad de experto, con capacidades notorias para trabajar el área, pero con una investidura legal otorgada por una autoridad competente en un requerimiento que la misma le hace para participar como auxiliar de justicia en un caso específico. Por ejemplo, en nuestro país, en materia penal, eso está registrado, consignado en el antiguo Código Procesal a partir
el artículo 204 y específicamente el 207, que dice que un profesional para obtener la investidura o la calidad de perito debe ser juramentado por la autoridad competente. Ahora procedemos a darle a la diapositiva anterior para construir para construir la definición que aterrice y que pueda conectarse con la gente. Miren, a mi entender, un auditor forense nada más no es requerido por el tema de la justicia. Un auditor forense es un profesional, vamos a decir, con capacidades líquidas y no necesariamente tiene que tener formación en la ciencia contable, contabilidad propiamente, auditoría y finanzas. Es un profesional que debe auxiliarse de otras herramientas. Hay cuatro bases, vamos a decir, científicas y técnicas que necesita un auditor forense. La base contable, conocimientos jurídicos, necesita conocimiento criminalístico y conocimiento financiero. Y usted dirá, pero yo estudié contabilidad, yo no sé nada de ley, no sé nada de criminalística. Y aquí viene el tema grande de la auditoría forense. La auditoría forense es una técnica multidisciplinaria. A usted han de llegar en cargo que con la base contable que usted tiene, científica y metodológicamente no le van a ser suficiente. O si usted necesita, si usted no tiene esas cuatro competencias, auxiliarse de técnicos, otros profesionales que le ayuden a suplir esa parte. De hecho, de entrada, por ejemplo, a mí me llega un encargo y dependiendo de la magnitud del mismo, si no tengo alguien, un especialista de TI, no comienzo a hacer el trabajo. Por lo que ha evolucionado la vida y la complejidad de cómo están las cosas hoy día. Bueno, conocido esto, entonces vamos a empezar a trabajar lo que son los campos de aplicación propiamente de la forense. La siguiente. Bien, miren, la auditoría forense, como le decía al principio, es una técnica transversal. Eso quiere decir que afecta todas las áreas de la vida en civilización. Afecta cuestiones que son propiamente de derecho, pero también afecta cuestiones que se pueden resolver entre particulares sin necesidad de que medie la autoridad jurisdiccional. Comúnmente donde aparentemente más se usa es en el ámbito penal. En el ámbito penal. Comienza en el ámbito penal a aplicarse de la siguiente manera. En una institución X se da un evento en que la institución, ya sea pública, privada, una ONG, de la índole que sea, una cooperativa, notan, observan banderas rojas en donde hay un asomo de fraude. Resulta que a raíz de esa sospecha o pifia, como técnicamente se le conoce, contratan a un auditor forense. Ese auditor forense viene, realiza su trabajo y emite un informe y realmente documenta y detecta una actividad fraudulenta en esa organización. A raíz de ahí pone a la administración de esa entidad, de la índole que sea, en la condición de decidir si judicializa el caso o no. Si se decide ir a la justicia,
puede entrar al sistema judicial, al Ministerio Público, vía una denuncia o vía un querellamiento, pero a final de cuentas el Ministerio Público tiene que cerciorarse si verdaderamente esa denuncia o ese querellamiento tiene mérito para proceder. ¿Qué resulta? Y aquí se da lo que le explicaba ahorita, de la diferencia entre el auditor forense y el perito. El Ministerio Público dice, este informe que me llegó de contabilidad, donde se dice que hubo un fraude, viene proporcionado por una parte interesada que contrató a un profesional, le pagó unos honorarios, y yo, dentro del principio de objetividad que lo plantea la ley 133, 11 del Estatuto del Ministerio Público, lo combina a investigar y a investigar de manera independiente. Y ahí es donde surge entonces la figura de que se necesita un técnico independiente de las partes que realice una labor pericial. Y ahí es donde entra lo que le decía, desde el 204 del Código Procesal Penal hasta el 212. Se nombra un perito y este realiza una investigación en función de los hechos que el Ministerio Público le pone en la mano. ¿Ven cómo se dan las dos etapas? O cómo funciona la parte del auditor forense con relación a la parte del perito. En derecho civil sucede que hay una demanda, un tema entre socios, se da mucho en las demandas, en las sociedades de rendición de cuentas, y el juez de jurisdicción, el juez director o presidente de la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción en donde está el caso, se ve la necesidad de contratar un perito a los fines de que le arroje luz para él poder decidir sobre ese caso que tiene, o sea, que fue apoderada su jurisdicción. Miren, yo manejé un caso recientemente que se trataba de lo siguiente. Hubo un incendio en una provincia por ahí específica, y el tema era con una de las sedes. Cuando hubo el incendio, los dañados, los damnificados, las víctimas, los afectados, demandaron a esa sede por daño en la propiedad y por daño en el inventario. Se conoce la demanda en la jurisdicción en primer grado, y cuando llegan a la Corte de Apelación, deciden entonces contratar un perito en calidad de realizar un peritaje. Y el trabajo consiste en el perito revisar el parte contable con que los demandantes han realizado la demanda. Señores, resulta ser, y viene al caso, que cuando esa institución usa profesional para el contraperitaje, se desvirtúan totalmente los valores originales de la demanda y el caso toma otro giro. En primer grado tenían una sentencia en contra, por un lado de 109 millones y por otro de 54. Fíjense la importancia, señores, de esto, de manejarse en el terreno forense. Usted es contratado bajo un ambiente litigioso y en donde hay aproximadamente 160 millones de pesos. Entonces, de la complejidad del caso y los montos que hay envueltos, es donde usted tiene vamos a decir, el espacio para usted negociar
y establecer sus honorarios. En cuanto al derecho administrativo, aquí sí verdaderamente que hay una cartera amplia de oportunidades para el auditor forense. Fíjense, en el día a día, el Estado tiene relación directa o indirecta con los ciudadanos, con el ciudadano normal, con los empleados públicos, con empresas, incluso entre el mismo Estado, porque hay veces que hay choques interinstitucionales, en donde eso básicamente se habla de competencia, y relativo al tema de competencia también viene algo de presupuesto. Permítame ilustrarle un caso que tuve. A raíz de las elecciones del 2020, a mí me contactan unas personas que habían sido desvinculados de una oficina que tiene la Junta Central Electoral Ultramar, se llama como Oficina del Voto de los Dominicanos en el Exterior. Pasan las elecciones, se instala una nueva administración en la Junta Central Electoral, hacen una auditoría interna de seguimiento y desvinculan a un grupo de personas. Esas personas no quedaron conformes con los resultados de la auditoría, porque ellos dicen que habían aportado la información, que las pruebas estaban ahí y que no había sido valorada por los auditores que habían ido a ello. ¿Qué buscaban estas personas, los abogados defensores? Que se hiciera un trabajo que contradijera o criticara el trabajo que ellos consideraban de auditoría que no había estado realizado conforme a norma y que obedecía a la realidad. Fíjense la contradicción de este tema. O sea, buscan de manera objetiva por un profesional independiente, un auditor forense que examine esos informes a los fines de utilizarlo como herramienta de defensa dentro de un órgano administrativo. Y ustedes dirán, ¿eso es posible? Sí, es posible. Todos los actos administrativos, estoy específicamente dentro del ámbito del derecho administrativo, todos los actos que emite la administración pública, la central, la descentralizada y las corporaciones de orden público están sujetos a la contradicción vía los recursos que establece la ley 10713. Esto abre un campo enorme de oportunidad para el auditor forense. De hecho, le comentaba a un colega el día pasado que las resoluciones que emite la Cámara de Cuentas en un caso de corrupción debe de cumplir una serie de filtros de calidad en los cuales se debe mostrar que se cumplió con el debido proceso. Es decir, que dentro del proceso de auditoría de la Cámara de Cuentas, a la gente debe dársele la oportunidad de que se defienda, que muestre pruebas que contradigan los hallazgos que la Cámara de Cuentas le está imputando. Y si eso no se da en el proceso, ese acto administrativo puede ser recurrido bajo el alegato de violación al debido proceso y al derecho de defensa. En cuanto al derecho tributario, una materia bien conocida en nuestro país y en el mundo, también hay situaciones, señores, en que es necesario que intervenga una persona, un profesional independiente. No se da tanto dentro de la administración, pero sí cuando hay casos
penales tributarios. Y le explico. La administración tributaria tiene una naturaleza única, que cobrar los impuestos que le autoriza el Congreso mediante las leyes. Cuando un contribuyente es sometido por la administración tributaria bajo el alegato de fraude tributario, de fraudación y demás, es una parte interesada, y dentro de el ámbito penal, la administración tributaria es una parte, el imputado otra y el juez un tercero imparcial. Para garantizarle el derecho de defensa y bajo el argumento de la libertad probatoria, ese imputado por la administración tributaria puede pedir un peritaje. Y de hecho tenemos antecedentes de eso. Hay una sentencia por ahí en orden tributario en que la jurisdicción administrativa le dice a la administración tributaria, tú lo estás imputando de una supuesta defraudación, pero tú no has tenido, o sea, tú no has podido probar en el ámbito penal que verdaderamente es así. No hay una sentencia, por lo cual yo te exhorto que proceda por la vía correspondiente y pruebe lo que tenga que probar. Es un área muy poco conocida porque para usted trabajar la auditoría forense en temas tributarios tiene que, aparte de los conocimientos locales, los conocimientos jurídicos generales, el área tributaria es área muy especializada. Pero si a usted le llega a brindar auxilios de profesionales soporte que le hagan colaborar en esa parte, y con eso usted realiza su trabajo, aprende en el camino y brinda el servicio que la sociedad le esté requiriendo. El otro campo de aplicación es la jurisdicción de extinción de dominio. En el país, esta figura no es muy conocida, pero está en cierne. Y le explico con detenimiento de qué trata. En estos días me sorprendí que vi que un senador de la República pidió a la Procuraduría que a los implicados en el caso de Senasa se le abra un proceso de extinción de dominio. Nosotros tenemos la norma jurídica es de la ley 340-22, que trata de agosto del 2022. Se dice que está rezagada porque los fiscales y los jueces están en entrenamiento. Esa es una figura jurídica que se está empleando desde México para abajo. En Estados Unidos no tengo conocimiento de que se esté utilizando, y trata de lo siguiente: es confiscación al margen de que haya un proceso legal, ya sea en lo penal o en lo civil. Simplemente la autoridad competente, con la sospecha de que este bien viene de un carácter ilícito, somete el proceso, y la misión suya es probar que ese bien no tiene ninguna relación con actos ilícitos, con criminalidad, ni nada por el estilo. En un ambiente así, en donde una persona le he abierto un proceso de extinción de dominio, la línea de defensa 1A es el auditor forense. El auditor forense puede, si verdaderamente viene ese bien de origen lícito, el auditor forense puede llegar y rastrear el origen y aplicación de los fondos y emitir un informe en donde pueda probar ante un juez que ese bien que está siendo cuestionado en extinción de dominio, los fondos no provienen de actividades criminales. Esas son competencias que caen estrictamente
en el área del saber y el radio de aviación son los contadores públicos. Esta ley en Colombia tiene un historial fuerte. Esta ley se usó en Colombia a principios de los años 90 como una forma de poder perseguir los bienes del extinto Pablo Escobar. Algunos tratadistas la colocan dentro de una figura filosófica que se llama derecho penal del enemigo. En Colombia no cuenta con las garantías constitucionales que tenemos en el país. Aquí en el país sí se observan garantías constitucionales como es el debido proceso, el derecho de defensa, el de poder probar que el bien que le está siendo cuestionado no cae dentro de radio de acción. El otro tema que le decía ahorita, los campos de aplicación de la auditoría forense, yo anoté 5, pero la auditoría forense entre particulares es mucho más dinámica de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, un diferendo entre comerciantes. Dos comerciantes pueden tener una disputa o una duda frente a algo. Y lo más lógico del mundo es que acudan a un profesional de la contabilidad y digan, mira, analiza este caso y danos tu opinión profesional. Interviene el profesional en función, en conveniencia entre estos personajes y emite un informe profesional y permite que se resuelva un tema sin acudir a la vía jurisdiccional. Dan tiempo, que sale más económico y pueden tomar una decisión basada en un informe científico. Y como todo quedó claro de manera mediana, es probable incluso que esa relación entre esos dos comerciantes no se distorsione y pueda seguir la dinámica económica. Fíjense que aparte de colaborar con la justicia, el auditor forense, en cualquiera de sus modalidades, colabora con la sociedad, con el buen manejo de la cosa. Diferencia entre socios se da mucho en los temas de demanda en rendición de cuentas como paso previo para no llegar a lo que sería la corte civil. Dicen, mira, entre la participación tal, el manejo de la empresa, en donde yo no estoy de acuerdo, en donde no valido las operaciones, vamos a contratar un profesional independiente y que nos investigue, nos certifique qué sucedió ahí. Otro punto son las reclamaciones de los seguros. Ya es una reclamación de seguro, tema de inventario, pérdida por cualquier razón, un incendio, robo. Los seguros tienen un departamento que se llama el departamento de ajuste. El departamento de ajuste funciona con profesionales de diferentes áreas, los cuales son asignados dependiendo el tipo de siniestro. Por ejemplo, los que trabajan incendios y cuando hay reclamación de inventario, como como cuando hay robo, son profesionales que intervienen directamente a cuando hay tema de, ¿cómo se llama esta póliza? La póliza contra robo, por ejemplo, dinero, creo que póliza de fidelidad se llama. Cuando hay una reclamación en ese tipo y verdaderamente hay que validar que el día primero se vendieron 250,000 pesos en efectivo y que la persona que estaba en caja o el cobrador o el mensajero
sustrajo esa parte, ese ajustador va a validar esa información para pagar la indemnización realizando procedimientos contables. Resulta ser que desde el punto de vista de la aseguradora eso está bien, pero ¿y qué pasa si dentro de la empresa dice, pero la pérdida fueron 250,000 pesos y en el ajuste tú me estás diciendo que ustedes nada más validan 150,000? Yo tengo todas mis pruebas. Viene la empresa, contrata a un auditor forense y hace las reclamaciones por la vía que entienda. Y entonces un proceso litigioso con el seguro sobre la base de un informe profesional. Otro tema, parece jocoso, pero sí, en los divorcios. A la hora de un divorcio hay que dividir patrimonio, hay que cuantificar cosas. Cuando llega la notificación del mismo, los cónyuges entre ambas partes, las mujeres más, empiezan a dilapidar y a esconder el patrimonio a fin de quedarse ella con eso y no dividir legalmente lo que toca. A mí me ha tocado también trabajar de su caso. Hubo uno que me llamaron recientemente, al final de cuentas lo deseché, pero se dan cosas interesantes. En esto usted se encuentra que una pareja están conviviendo felices, hacen un emprendimiento, el emprendimiento empieza a generar beneficios, se pelean, se separan. El marido dice, yo me voy, y se va. Al cabo del tiempo, la señora busca otra pareja y el marido viene de allá para acá. Yo necesito dormir. Entonces necesito que en este escenario intervenga un auditor forense para que valide lo que vive el momento de la separación y me diga a la fecha que se ha perdido y que no. Todas esas son situaciones que se dan. Estos trabajos llegan vía los abogados que manejan el tema del derecho civil y del derecho de familia. La partición de bienes también viene para con los divorcios y en otra ocasión con los temas de sucesión. Hay sucesiones que son complejas por naturaleza, básicamente se da cuando hay personas o herederos que lo que heredan son cuotas sociales, pero que dentro de ellos había uno que manejaba la empresa y ese decide, yo quiero mi dinero, pero no confío en lo que hay. Ahí de nuevo aparece la figura de el auditor forense. Fíjense que siempre que se actúa en el ámbito del derecho, en el ámbito jurisdiccional, el auditor forense se vuelve perito. Y cuando se habla de particulares, aunque sea una empresa en específico, es un auditor forense. Por lo que le explicaba ahorita de la investidura que necesita por la autoridad competente. Si es en términos de derecho penal, lo puede nombrar el Ministerio Público, lo puede nombrar el juez, el investigador, la atención permanente, en la fase que sea y en donde la parte lo solicite. En estos días, con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, hay un tema porque se le aprobó al Ministerio Público que él maneje el monopolio de el nombramiento de los peritos y en la comunidad jurídica nacional hay un tema con eso porque realmente eso limita el derecho de defensa. Vamos a la otra diapositiva.
Perdón, señor, déjenme colgar. Bien, conocido los campos de aplicación de la auditoría forense y un briefing rápido por el concepto de la ciencia y de lo que trata en sentido general, y ustedes bajo el entendimiento de que es una técnica bien rentable, yo entiendo que a ustedes les gustaría saber cómo se negocia un caso de un encargo para una auditoría forense y un caso de peritaje. Pero necesito consultarlo con ustedes, que ustedes me le den al signo de like si es importante el tema de aprender a negociar un peritaje, o si no, pasamos a la pregunta y para los fines de despedir la webinar. ¿Le interesa saber cómo se negocia un peritaje o una auditoría forense? Anda para carajo. Mira cómo se pone la gente igual cuando se le habla de dinero. Bueno, vamos a hablar de negocio. ¿Cómo se negocia un peritaje? Miren, los peritajes se negocian acorde a la complejidad del caso. Hace unos años, sí, yo fui nombrado por el 7º juzgado del Distrito Nacional para trabajar en el caso de Medina. Un caso complejo, muy extenso y muy complicado, y también por los temas sociales que implicaba. Le hago mención de esto para que ustedes vean lo nutrido del asunto. En un caso como el de Alexis Medina, usted no puede pedir $50,000 por ese trabajo. Sencillamente no. Pero vamos a dejar el caso de Alexis. Complejidad del caso es lo primero. Hacer ese análisis. E incluso si tiene que preguntarle a colegas con más experiencia, hágalo. Luego es men sine qua non usted analizar los riesgos de seguridad en contra de la integridad personal. Una auditoría forense, como un peritaje en sentido general, usted toca intereses económicos e intereses incluso que van relacionados directamente con la libertad de una persona. En una auditoría forense, usted lo puede interceptar y darle 2 balazos. No lo estoy asustando, le estoy diciendo las cosas como son. Usted tiene que analizar los riesgos de seguridad, los riesgos legales, porque en todo estos temas hay riesgos legales. Monto estimado del daño envuelto en el caso. Eso usted lo consigue con la misma fiscalía, con el mismo juzgado. ¿De qué están acusando? ¿Y en cuánto se supone que el imputado malversó, dañó o lesionó a la institución o a la persona? Quinto, esto, señores, sí es importante. El peritaje o la auditoría forense ata al perito mientras dura el caso. Yo recuerdo que hice una auditoría a una empresa bastante grande del país hace 14 años. Para mí eso eran todos los cuartos del mundo. Ese caso, a prima fase, yo lo facturé en $750,000. A prima fase, o sea, sin las cuestiones que surgieron después. Y se presentó el informe, fuimos a juicio, hubieron unos trámites y para mí el caso estaba caducado. Y hace un año me llegó una notificación a la oficina que tenía que ir al juzgado del Tribunal Colegiado de aquí de La Romana a cumplir
cumplí con mi labor de perito, explicarle a la corte lo que le había pasado. Yo dije, Dios mío, yo ni me acuerdo de esto pasó hace 14 años. Y ahí, señores, vino el tema de empezar a buscar todas esas carpetas de esa auditoría y a estudiar el caso de nuevo. Descubrí muchísimas cosas al paso del tiempo. Dije, mira, si ese informe yo lo hubiese hecho ahora, hubiese puesto aquello y lo otro. Sexto, capacidad y situación económica de los interesados. Ustedes sabrán que pueden tener en cuenta que estos trabajos, por los 5 puntos que ustedes vieron anteriormente, hay que cobrar. Entonces, usted llega y observa el entorno, el ambiente económico, que no hay suficiente capacidad económica para pagar lo que usted está pidiendo, sálgase del caso y denle la opción de que negocien con otra persona. A mí me propusieron en un caso darme como un 10% de lo que costaba el trabajo y que por lo otro me iban a dar un pagaré notarial. Yo le dije que no, me salí. Considere el personal de apoyo o profesionales de otras ciencias que usted pudiera necesitar. Dentro de esos números, usted tiene que colocar y cotizar con esos profesionales que usted va a necesitar para que usted le pague su dinero de manera y ponga honorarios en función del ambiente forense. No se cobra igual que una auditoría financiera. Graso error, señor. Yo le dije al principio que la parte forense es como la cúspide de lo que es la carrera de contaduría. Una auditoría forense, usted incluso establece el tiempo de duración, las horas hombre. Una auditoría forense, usted sabe cuándo entrega el informe, pero usted no sabe si en 15 años lo van a llamar para que vuelva de nuevo al tribunal a defender su informe pericial. Esta es la parte de negociación. Me gustaría saber si les gustó. Suban otra vez la reacción y luego pasamos a las preguntas. Excelente, excelente. Miren, antes de empezar a las preguntas, en el diplomado que tiene montado el Forensic Institute, vamos a trabajar la auditoría forense, sobre todo la parte sustantiva, como nunca se ha hecho en el país, señor. Porque al paso del tiempo, la auditoría forense ha evolucionado mucho, se han incorporado nuevas técnicas, nuevas herramientas. Fíjense que le dije ahorita cuando le hablaba de la auditoría de hace 14 años, que el otro día yo dije, si yo hubiese tenido la experiencia y las herramientas que tengo ahora, hubiese hecho el informe de tal o cual forma. Los exhorto a que hagan esta inversión en tiempo y en dinero, que eso va a ser recompensado. El tiempo y el dinero que se invierte en un proyecto como ese, usted lo recupera en medio caso. Anótense y se van a acordar de mí. Vamos a las preguntas. Sí, Nemesio, antes de la pregunta, bueno, agradecer a Nemesio, ¿verdad? Esa primera parte ahí, para pasar ahora a las preguntas. Es interesante ver lo que Nemesio nos comparte, queridos colegas, y quizás ustedes se abruman un poco. De hecho, a mí me está preocupando bastante, y quiero aprovechar este foro para decirlo. Me está preocupando bastante el que muchas veces yo he escuchado charlas, he escuchado conferencias, he participado de talleres, cursos y demás, y nos abruman con el tema legal a una forma tal que nos hacen entender a nosotros los auditores que somos contadores, que necesariamente tenemos que ser abogados para realizar una auditoría forense.
Y es importante hacer la observación, y de hecho agradecemos a Nemesio que hace acota los diferentes campos de acción de la auditoría forense y del auditor forense. Para usted hacer una auditoría forense, y quiero que me escuchen bien para que no me malinterpreten, para usted hacer una auditoría forense, usted no tiene que ser abogado. Si va a hacer una auditoría forense financiera, usted no tiene que ser abogado. Ahora bien, usted tiene que tener conocimiento de las diferentes normas a las cuales usted se va a enfrentar. Y por eso el licenciado Nemesio nos trae magistralmente que esos campos de aplicación, usted tiene el derecho penal, usted tiene el derecho administrativo, usted tiene el derecho tributario, usted tiene el derecho comercial y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa esto? Y es lo que nosotros queremos motivarles. Y de hecho, nosotros agradecemos que la Asociación Interamericana de Contabilidad haya emitido este manual de auditoría forense, porque en él nosotros podemos encontrar muchas cosas interesantes que nos van a ayudar a entender cómo ha evolucionado, cómo están los nuevos tiempos de la auditoría forense. No tenemos que ser abogados para hacer una auditoría forense, pero sí tenemos conocimientos de esto que el licenciado Nemesio nos está presentando, de esos campos de aplicación. Si usted no tiene conocimiento en materia quizás tributaria, no se meta a hacer una auditoría forense en materia tributaria, porque va a quedar mal. Entonces, haga el encargo con respecto al área que usted maneja. Y por eso, en el que mencionaba, auxíliese de otro profesional. Usted es un auditor forense financiero, usted es un contador. Ya usted lo contrataron para hacer una auditoría forense en materia de financiera, pero en esa área usted necesita un informático forense. Auxíliese del informático forense y no se meta usted a hacer una auditoría forense a un sistema informático cuando usted no lo conoce, cuando es su expertise. Agradecemos a Nemesio ahí que nos haya traído este tema y vamos a las preguntas que tenemos para el licenciado Nemesio. Preguntas y también, de hecho, incluso comentarios. Voy a ver el chat de Nemesio, a ver si en el chat tenemos algunas preguntas. Voy a leer, dice el licenciado José Nicolás, en Estados Unidos la ley Magnitsky, que entró en vigor el 2016, permite a la OFAC sancionar a individuos extranjeros responsables de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Esta ley ha sido utilizada para congelar activos y prohibir la entrada ¿verdad?, a Estados Unidos de personas implicadas en tales actos. Esto es vinculante a lo que Nemesio mencionaba de la ley de extinción de dominio en la región, y ahí el compañero y colega Nicolás nos hace mención de esta ley. Dice la licenciada Yolima Sánchez Moreno, ¿es posible que nos compartan la presentación? Sí, claro que sí, Yolima, lo podemos compartir en el grupo. Tenemos aquí en Nemesio una pregunta de Francesca Pineda. Dice, yo tengo 3 preguntas. Oye, Francesca vino dura. Yo tengo 3 preguntas. La primera, ¿qué sucede si durante la investigación se descubre que el monto del daño es mucho mayor al estimado inicialmente? Vamos a hacer esa primera pregunta. Eso en un 99% de los casos se da. Y también hay una estadística que manejamos los investigadores de fraude. En un fraude está documentado que se descubre entre un 10 y un 15% de lo que fue el monto del daño. No tiene el número con Senasa, por favor. Bueno, vamos a ver a los colegas que van a llamar para Senasa. Senasa es un caso reciente para los colegas que están en otros países que tenemos aquí en República Dominicana. Pregunta número 2. ¿Qué diferencia hay entre actuar como perito de parte versus perito judicial? Muy buena pregunta. Sí, el perito de parte es un... No sé. Okay. Ahora sí. Muy bien. El perito de parte
es un perito propuesto propiamente por la parte. De igual manera, él tiene la capacidad o la prerrogativa de contradecir el informe del perito del Ministerio Público o de la Corte, incluso agregar, si así lo encontrare y lo documentare, cualquier información que sea relativa y pertinente al caso. Es permitido bajo el principio jurídico del derecho a la defensa. Son peritos muy importantes. Y miren qué bueno esto, señores. A la hora de usted emitir un informe forense, y eso lo vamos a ver, Iván, en el diplomado, vamos a dedicar unas cuantas horas a enseñarle a la gente cómo se ve el informe forense desde la visión del contraperitaje. O sea, usted en un informe forense, usted tiene que cuidar lo que está llevando, o sea, tener la sapiencia de estar basado en el orden metodológico, porque en un momento dado puede aparecerle un perito propuesto por la parte que lo que viene a trabajar encima de lo que usted reportó y a tratar de buscar informaciones nuevas que contradigan. Miren, un perito de parte, si logró incorporar al proceso y a lo que usted informó un mínimo ápice de duda, hizo su trabajo. Excelente. Gracias, Nemesio. Tenemos otra pregunta de la licenciada de Micaela. Dice, y en caso donde la verdad influya, no, perdón, estoy aquí con Francesca. ¿Qué pasa si los hallazgos favorecen a la parte contraria de quien los contrató? Una pregunta ética, ¿verdad? Sí, recuerden, miren, según el Código Procesal Dominicano, no sé, en otros países del área debe ser similar. Las causales de recusación a un perito son las mismas de los jueces y los fiscales. Entonces, un perito debe conservar siempre el tema de la idoneidad, objetividad e imparcialidad. Usted lo que va a investigar es la realidad material de los hechos, independientemente de beneficie a una parte o beneficie a la otra. O sea, usted está comprometido con la verdad material. Excelente, gracias, Nemesio. Bien, dice aquí Micaela, es ejemplo actualmente de los casos del Estado quien presenta, perdón, vamos a ver, que ella escribió primero aquí, dice, un perito forense es contratado por instituciones estatales y privadas involucradas en casos donde el auditor forense debe decir toda la verdad del caso demostrable. Yo creo que ella misma se está respondiendo con la pregunta, ¿verdad? Y en casos donde la verdad influya en las relaciones sociales, es mejor obviar esos casos. Sí, básicamente la pregunta se responde ella misma. Así mismo es como dice la licenciada Micaela. Dice José Nicolás, la figura del perito en el nuevo Código Procesal Penal, Ley 9725, está en los artículos 208 y 221. Para los que están en el grupo de Forensic Institute, nosotros les compartimos el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana para que puedan leerlo. A los que les gustan de otros países, a los que les gustan el derecho comparado. De hecho, nos preguntó una colega por el grupo de esta reunión que si el diplomado lo pueden tomar personas que están en otros países y si va a ser aplicable a sus países. Claro que sí, porque los maestros van a utilizar el derecho comparado, van a colocar casos generales de auditoría forense que ellos han hecho y demás, claro, sin mencionar los casos específicamente, y le va a permitir a usted estar en condición de poder hacer un trabajo ahí, aún en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en cualquier país que se pueda conectar. Sí, adicional a eso, Iván, recuerden que
ciencia contable son de las pocas ciencias estandarizadas. Los procedimientos criminológicos también. Es decir, que el diplomado va orientado a lo que es un estándar de investigación forense internacional. Exacto. Tenemos una última pregunta del colega Simón Peña. Bueno, aprovechamos ahí, Simón. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Dice Simón, ¿qué recomienda para ser preciso en el proceso de la planificación de la auditoría a los fines de evitar iniciarla sin un rumbo bien definido? Excelente pregunta. Simón, excelente pregunta. Mira, ahí yo tengo, por ejemplo, ciertas diferencias conceptuales con lo que es el manual de la AIC. Por lo que he visto en la práctica, tú partes al trabajo forense o el trabajo pericial, dependiendo cómo sea, de lo que te han dicho. De lo que te han dicho que investigue. Y a partir de ahí, tú te estableces una idea y objetivo de la auditoría. Yo las auditorías forenses la planifico por esfera. Tomo un tiempo para el diagnóstico del caso. Entonces, tomo todas las informaciones de manera amplia. Luego voy cerrando. Y en una tercera fase, ella donde defino las primeras líneas metodológicas de investigación forense. Eso lo vamos a ver en el diplomado. Y te explico por qué. Por ejemplo, el manual de auditoría, la programación de la IC, él te dice, busca esto, busca aquello, a tal o cual cruce. Y eso es mandarte a un ambiente de investigación de fraude como en una lancha pequeña en el océano Atlántico a tirar para ver lo que se encuentra. El auditor forense lo primero que tiene que hacer es trabajo de inteligencia. Incluso la principal fuente de información es el fiscal. Tú lees tú vas a ver la teoría del caso también. Sí, del caso. Tú lees lo que hay y te sientas, magistrado, qué es lo que finalmente usted quiere. Porque a veces los mandatos para la auditoría te dicen realizar la auditoría forense de la empresa tal, de tal fecha a tal fecha. Entonces, una empresa que tiene 200,000 operaciones, los magistrados, pero exactamente qué es lo que usted quiere. Ah, no, ellos lo que dicen es que era probar un caso de lavado. Sí, un caso de lavado o el inventario del combustible. Ellos dicen que tienen sospecha de que el encargado de transporte estaba vaciando los camiones. Entonces luego usted también se reúne con los accionantes y le dice exactamente de qué que ustedes sospechan, qué se dio. Y a partir de esa información, entonces usted crea la línea de confirmar esas informaciones. O sea, usted tiene que hablar con todo el mundo. Cuando ya usted tiene la idea de realmente lo que quieren, ahí ya donde usted está en condiciones de ir cerrando capas y orientar la planificación forense como tal. Si no, usted estaría yendo a pescar o a buscar una aguja en un pajar. Bien, colegas, de verdad que, Nemesio, agradecerte, hermano, por tu tiempo, siempre dispuesto a compartir de tu vasto conocimiento con nuestra audiencia de Forensic Institute. Gracias también a todos los colegas que se pudieron conectar a esta primera conferencia de este año 2026. De verdad que para nosotros es un gran privilegio. Nosotros esperamos contar con todos ustedes para este diplomado que vamos a iniciar el primer sábado de febrero. Primer sábado de febrero vamos a dar inicio a nuestro diplomado en auditoría forense. Tenemos maestro de la calidad de nuestro hermano Nemesio. Tenemos
jueces también, un juez muy preparado que va a estar impartiendo el último módulo, tanto teórico como práctico. Tenemos también otros colegas que se van a sumar a este diplomado que vamos a estar impartiendo, un diplomado que va a durar 6 meses. Ya ustedes se imaginan el vasto contenido que vamos a estar viendo y lo interesante que va a ser de este diplomado. En el grupo de WhatsApp del instituto están los detalles, pueden también contactarnos de manera directa. Queremos que usted pueda registrarse porque queremos iniciar, si Dios lo permite, el primer sábado de febrero y para ello necesitamos contar con la cantidad reglamentaria o requerida, con el quórum requerido para poder dar inicio a este diplomado en la fecha establecida. Así que un placer, un privilegio para nosotros poder contar con ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Saben que estamos a las órdenes y nos vemos en una próxima.